nuestro podcast especial sobre delincuencia juvenil. En este episodio exploraremos el tema desde la perspectiva psicológica. Soy Mónica Luján Romero y me acompaña Ángel Vicente Álvarez Corcuera, quien es psicólogo social. Él se ha desarrollado trabajando con poblaciones vulnerables que viven en contextos de riesgo, especialmente con niños y adolescentes en situación de calle y de trabajo infantil peligroso. Hola Ángel, bienvenido. Un gusto, Mónica, encantado. Estamos aquí para hablar un poco sobre este tema tan importante que se da día a día, ¿no? Cuéntame, ¿qué factores psicológicos pueden influir en el comportamiento delictivo de los jóvenes? Dentro de lo que sería pues, los factores psicológicos, tenemos que primero ver pues, el tema del contexto en donde ellos se desarrollan, donde han crecido. Cuáles son los valores que han ido, digamos, cultivando desde que son pequeños. Entonces tenemos ahí como uno de los principales factores psicológicos para ellos muchas veces el abandono emocional. Cuando son pequeños, característicamente, suelen tener algún tipo de, digamos, desligue emocional de parte de los padres, madres. Lo que generan es que pues, ellos necesiten suplir eso con otro tipo de grupos. Entonces suelen empezar a vincularse con ciertas personas que no necesariamente son pues las que diríamos un buen elemento para ellos, ¿no? Entonces suplen este abandono emocional con otro tipo de grupos sociales. Si a esto tú le sumas que pueden vivir en un contexto, digamos, riesgoso, pues, con ciertas amistades que ya se dedican tal vez a pequeños robos, hurtos menores, etc., eso los puede ir induciendo progresivamente a ello, ¿no? Entonces, el inicio, digamos, de la delincuencia, que es cuando es un niño o un menor de edad es infractor, lo que también hace es como un llamado de atención hacia la sociedad. Recordemos que los niños y adolescentes, sobre todo, que empiezan a cometer estos actos, entre comillas, delictivos, lo que en verdad nos están indicando es que en algo nosotros como sociedad no los hemos sabido acoger adecuadamente y ellos entonces están tomando este camino. Y por ello es que es importante luego incidir con ellos en algún tipo de programa, bueno, que ya lo exploraremos más adelante. ¿Cómo influyen las experiencias familiares y el entorno social en el desarrollo de comportamientos delictivos en la juventud? Como te decía, es clave. Si hay una alta probabilidad de que los hijos de familias que se dedican a acciones delictivas, obviamente cometan los delitos. ¿Por qué? Recordemos que entre más pequeños son los niños, ellos van a absorber todo lo que es el entorno y los valores. Estamos a veces muy acostumbrados a decir que hay valores y antivalores, ¿no? Pero en verdad un valor es aquello a lo que tú le das justamente valor. Entonces, para una familia que se dedica a la delincuencia, que su niño desde pequeño pues no tenga miramientos en robar algo, más bien para ellos en su contexto es algo valioso, es un valor, entonces lo van a fomentar seguramente. Y este niño entonces va a crecer en un ambiente tal vez hostil, con el cual se hable, ¿no? Así como tal vez tú o cualquiera de los que nos escuchan, cuando están en una reunión familiar y las familias hablan de sus actividades diarias, imagínate un niño que va creciendo, escuchando a los tíos, etcétera, conversar sobre un robo que hicieron, una persona a la que atacaron. Entonces, él va creciendo pensando que eso es algo común y hasta aceptable. Y entonces, y si escucha aún que hay violencia en el contexto, eso lo va desensibilizando sistemáticamente y va haciendo que pues tenga cada vez menos empatía hacia los demás, etc. Entonces es clave, el aspecto familiar ahí es clave. Si a eso le sumamos lo que me has dicho, que es el contexto social, se agrava aún más. Porque si en mi casa tengo esos modelos y luego salgo a la calle y mis amigos también tienen esos modelos, entonces se va generando todo un caldo de cultivo en el cual esto es totalmente aceptado y hasta valorado e incluso estimulado. Y es muy complicado salir de esos, digamos, de ese contexto, ¿no? Y cuéntame, ¿qué papel juegan los trastornos psicológicos como la conducta antisocial o la falta de empatía en la delincuencia juvenil? O sea, eso más que un trastorno psicológico como tal, pues es una consecuencia justamente de lo que comentábamos primeramente, ¿no? O sea, la conducta antisocial, en verdad, también, pues, se le puede llamar así por el tema de que o sea, la sociedad tiene ciertas normas. Entonces, a partir de ahí,
antisocial sería en todo caso lo que va en contra de las normas y las buenas costumbres, y inclusive las leyes, ¿no? Pero como te digo, si en ese contexto social el ser así es algo valorado, en verdad ese niño está desarrollándose de la manera más común. O sea, ¿me entiendes? Entonces por ello es que cuando nosotros todos sabemos que en nuestro país, hablemos ahora por ejemplo de Lima, hay zonas que nosotros decimos, esa zona es bien peligrosa, ¿no? Entonces sabemos que esa zona es bien peligrosa, ¿por qué? Porque ahí hay familias que se dedican a actividades no lícitas, ¿no? Microcomercialización de droga, tal vez algunos tienen familiares pues que cobran cupos, qué sé yo. Entonces es como que estos grupos, o sea, perdón, estos se van juntando y forman, no sé si poder llamarle guetos exactamente a eso, pero como que es muy difícil que de ahí salgan niños que no se dediquen a lo mismo, ¿no? Y el que lo logre es el raro, es lo extraño. Ahí estamos hablando ya, todo. exactamente, entonces estamos hablando ahí de una gran capacidad de resiliencia. Pero esa persona, normalmente cuando se dan estos casos que hay un niño, un adolescente que sale de eso porque a veces mamá y papá pues llegaron a vivir ahí porque era un sitio, digamos, que podían pagar, pero estructuralmente la familia pudo generar una barrera de contención emocional que a pesar de que esa persona vivía en ese barrio peligroso, no se dedicó a lo mismo. Pero es una lucha constante de parte de la familia, ¿no? Y aparte, tener la suerte, digamos así, que en el colegio o en otro lado tenga un modelo de referencia, ¿no? Por eso es importante el rol de los maestros y las maestras como adulto de referencia distinto de lo que a veces se encuentra en casa. Ahora, el comportamiento delictivo no solamente es de barrios, digamos, pobres, económicamente hablando, también se da en otro tipo de contextos, pero por situaciones distintas. Usualmente cuando en la familia no hay una carencia económica ni académica, etcétera, estos chicos a veces empiezan a cometer estas acciones más, empieza como por un llamado de atención, porque mamá y papá, etcétera, están siempre ocupados, nunca los ven, entonces ellos empiezan a hacer estas conductas en el colegio, ¿no? Robando un borrador, robando un plumón, bueno, a veces borrador. Parece que como que no pasa nada con ello, pero es el inicio. Exactamente, entonces va iniciando y como a veces, como digo, no es atendido a tiempo esa necesidad, puede ir creciendo. De ahí puede derivar en conductas más graves, etcétera. No sé, imagínate, si un chico que no tiene acceso a disponer de dinero, tiene que a veces delinquir para otras cosas, un chico que de por sí ya tiene plata, ya tiene dinero, tiene acceso a una tarjeta de débito, qué sé yo, que a veces hay papás que les dan por facilidad también, pues imagínate. Entonces, son distintos niveles de infracción. Las infracciones en estos chicos que están, digamos, entre comillas, más acomodados, suelen ser más de disrupción social, peleas, ir a un sitio, a una discoteca y pues a veces embriagarse mucho y pelearse, ¿no? Lo que podemos ver. En el caso del otro grupo, si bien es cierto, también hay eso, se añade el factor de que puede empezar a cometer actos delictivos como robos, etcétera, ¿no? Que ya es distinto. Y dime, ¿cómo existe alguna diferencia entre las motivaciones detrás de los actos delictivos entre jóvenes y adultos? ¿O son similares o iguales? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Yo lo dividiría más que entre jóvenes y adultos, entre los niños, o sea, o los menores de edad que son infractores, que no son considerados delitos todavía, sino que son infracciones, porque al ser menores de edad no pueden ser tratados como delincuentes, y los adultos, ¿no? Yo lo dividiría en ese aspecto, pero claro, las motivaciones van cambiando en el tiempo. Podemos decir a veces que hay personas, inclusive jóvenes, que tal vez empiezan a cometer actos delictivos por una cuestión de necesidad. Hay ese factor, o sea, es innegable que lo hay, pero contrario a lo que muchos puedan pensar, al menos en lo que yo conozco, no es el factor principal, ¿no? Porque imagínate, si no, ¿cuánta gente tiene necesidad y todos estarían robando? Y no claro. Sucede, mucha gente trabaja de lo que sea en lugar de cometer un acto delictivo. Entonces, la motivación va más que nada al hecho de conseguir algo con el menor esfuerzo, tal vez, en el caso de los mayores, ¿no? Luego también, como te digo, es una consecuencia de lo que ves. O sea, es como decir, oye, ¿qué te motiva a trabajar? Tener dinero, etcétera, ¿no? Muy poca gente te responde cuando le dices, ¿qué te motiva a trabajar? Es que fue mi sueño, mi desarrollo personal, mi desarrollo íntegro como persona, ¿no? Te dicen, no,
necesito tener dinero y por eso trabajo. En el caso de una persona que comete delitos, tú le puedes decir, pero ¿por qué lo haces? Es lo que sé hacer, es lo que ha aprendido a hacer, es como siempre ha visto que se consiguen las cosas y pues lo reproduce, ¿no? O como lo dijiste anteriormente, por la misma familia, Claro. todos hacen lo mismo y él está dentro de ello, Exactamente, ¿no? la misma familia o, te digo, o su contexto. Muchas veces la familia no tiene comportamientos delictivos ni lo estimula, pero su entorno sí. Claro. Entonces hay mucho también de este tema que yo lo veía mucho cuando trabajaba con niños sobre todo, que más que hacer, digamos, robos, estaban, por ejemplo, entrando en lo que era el mundo del pandillaje. Entonces ellos lo que veían era un tema de que cuando conversaban con nosotros y uno les hablaba del tema de que, porque iban al colegio, ¿no? Obligados y todo, pero iban al colegio, y decían, ¿qué va a hacer después del colegio? Ellos no tenían ni idea de, o sea, no tenían ninguna, o como te digo, o sea, nunca veían el tema de estudiar. Lo veían imposible. Era como que obligado. O sea, no, es que ellos mismos decían, no voy a poder porque no hay plata. Dice, o sea, a un instituto, no, pero uno nacional, pasaje. O sea, ellos, aunque nos suene a veces mentira, muchos chicos no estudian porque no tienen para el pasaje. Es complicado, o sea, cuando pensamos en gente pobre, a veces económicamente no nos damos cuenta de que hay factores que para nosotros son muy sencillos, como conseguir 5 soles para un pasaje de ida y vuelta. Hay gente que no tiene ni eso, que con eso come. Entonces, estos chicos de frente dicen, no, yo lo que voy a hacer es trabajar. Entonces, o trabajar, y en todo caso se dan cuenta, ¿no? Ven el vecino, y mira esto, es el punto, o sea, ven al vecino que trabaja, que se va a trabajar en bicicleta para no gastar en pasaje, y lo ven que llega con las justas y a veces no le alcanza. Y ven al otro vecino que se dedica a los delictivos, que tiene dinero, zapatillas caras, una moto, y lo tiene mucho más joven. Entonces ellos oye, o sea, mejor opto por esto. O sea, hay una desesperanza. Entonces, en nuestra sociedad, la falta de oportunidades es también un caldo de cultivo perfecto para que los jóvenes empiecen a desarrollarse así. Y eso ha ido mutando, por decirlo así, en este contexto que tenemos ahora, en la cual se ha cambiado eso por ahora, por la esperanza a veces de ser famoso a través del TikTok. O sea, la cultura del menor esfuerzo. Estamos llegando a eso, ¿no? Entonces, nuestras principales, inclusive referentes, que podrían ser, yo creo que los niños no ven muchos noticieros, ¿no? Pero si nos damos cuenta, nuestra clase política, nuestras principales autoridades, también es como que nosotros nos damos cuenta, una vez que llegan ahí, no es para el servicio público, sino es para beneficiarse ellos de la manera más descarada. Entonces, lo mismo podemos trasladarlo a veces inclusive a algunos malos efectivos policiales. Luego lo mismo a veces pasa en algunos colegios, con algunos profesores. Entonces, es como que los chicos van viendo que hay una desesperanza y dicen, ¿para qué? O sea, ¿para qué me voy a esforzar? Claro, van dejando el lado correcto de lo que habían iniciado y se van por lo demás. Exactamente. Si a eso tú le sumas que van a una fiesta, empiezan con lo que lamentablemente cada vez se ve más, que es el consumo temprano de alcohol. El alcohol sabemos que puede ser una puerta de entrada a una droga blanda, como puede ser la marihuana, y la marihuana es una puerta de entrada a una droga cada vez más dura, pues entonces es un camino como que se puede ir viendo, ¿no? Claro, nosotros ya vemos luego el chico drogodependiente en una esquina, vemos el efecto, pero no analizamos la causa. Entonces la idea es poder detener eso previamente. ¿Cómo pueden intervenir los psicólogos para prevenir, bueno, en este caso, si es que se puede dar, ¿no? Para prevenir la delincuencia juvenil y rehabilitar a los jóvenes que ya han estado involucrados en actividades delictivas? Ya, es complicado porque ahí ya tienes dos factores, ¿no? Primero es cómo intervenir para, una cosa es la prevención y otra cosa es para evitar que vuelvan a cometer las acciones. Son dos mundos distintos, ¿no? Es uno como que es innegable, y hablando así en contextos más adultos, que cuando un adolescente o cualquier persona hace algo indebido y se sale con la suya, genera una sensación, digamos, de bienestar. Hay una liberación de un placer. Me salí con la mía, lo hice. Y por eso luego vuelven a otro acto delictivo. Y cada vez, es lo que decimos, cada vez se vuelven más avesados. Claro, porque se van dando cuenta que esto que hicieron no tuvo castigo, no tuvo consecuencias, nadie lo descubrió, pasan a una siguiente etapa. Y pasan y pasan. Entonces, la persona que ahorita vemos que desenfunda un arma sin ningún tipo de miramiento, hace seguro 5 años no lo hubiera hecho, pero sí hubiera agarrado una piedra.
¿me entiendes? Y esa persona que agarró una piedra hace 5 años más atrás, no hubiera, a lo mucho hubiera levantado los puños, pero no se cortó eso a tiempo. Entonces se fue permitiendo que esa persona pues no tuvo una contención y bueno, devino en eso, en el tema de lo que qué pasa un psicólogo para prevenir. Yo creo que un factor muy importante sería el trabajo en los colegios, realmente. Pero ahorita, según la ley, tengo entendido de que dice que debería haber un psicólogo por institución educativa. Primero que no lo hay, y aparte que un psicólogo es insuficiente. Un psicólogo para 1000 alumnos no va a hacer nada. Y también que tenemos la mala costumbre de que pensamos que el psicólogo, pues, yo he trabajado como psicólogo en colegio en alguna oportunidad, y el psicólogo es como que fuera es el castigo. Ah, te portaste mal, al psicólogo. Ah, hiciste esto mal, al psicólogo. Entonces el niño dice, ah, el psicólogo es un castigo, ¿no? Cuando debería ser al revés. Claro, no es un premio tampoco, pero es que un psicólogo no puede, el psicólogo en verdad trabaja con los docentes, ¿no? El psicólogo debería trabajar con los docentes. ¿Por qué? Porque le tendría que dar estrategias, o sea, es un trabajo interdisciplinario como todos, ¿no? El docente detecta, en todo caso, el psicólogo tendría que capacitar a los docentes en cómo detectar de manera temprana ciertas conductas que le permitan ver en el aula que algo está pasando. Cualquier problema, algo familiar, una violencia injustificada, una reacción demasiado violenta y que no tiene una justificación, digamos, ¿no? O sea, porque claro, si a un niño le pegan y él responde, no es violencia justificada, está defendiendo y bueno, en todo caso se puede gestionar. Pero a veces, y tú lo debes saber, hay niños de que de muy pequeños tienen conductas disruptivas muy claras y que tú sabes que y a veces decimos, ¿no? Uy, ese chiquito, uy, con esos papás, ya como que ya sabemos por dónde va a ir, ¿no? Pero la idea es justamente detener. O muchas veces los papás tapan, no quieren ver más allá de. Claro. Y eso va llegando hasta la etapa juvenil, como estamos hablando. Claro. ¿No? ¿Pero por qué? Porque cuando un padre o una madre se da cuenta de eso, es como estar aceptando que algo no hizo bien, ¿no? Y es complicado, o sea, nadie enseña a nadie a ser padre o madre. Entonces, exacto, es complicado, hay errores, pero la idea es justamente poder ver cómo se puede trabajar. Entonces, el rol del psicólogo para la prevención es clave porque, sobre todo yo digo, el punto clave para mí es trabajar en los colegios. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños que en un momento, o adolescentes que pueden inclusive ya estar en situación de pandilla o inclusive cometiendo pequeños actos de infracciones, van al colegio. O sea, van al colegio y en el colegio nos damos cuenta. Yo he trabajado en colegios, en zonas, haciendo programas en colegios, en zonas, digamos, de mucho riesgo social, y todos sabíamos quién era el chico que vendía droga, quién era el chico que estaba en pandillas, quién era el grupito que uno sabía que no puede ser nada porque después afuera sus amigos o sus primos iban y le pegaban al profesor. Entonces, todos sabemos, ¿no? Pero la idea es que, ¿qué se puede hacer? ¿No? A lo mucho es llevarte bien con ellos e intentar poco a poco ser un modelo de referencia, al menos de los programas que nosotros trabajamos, el hecho de cuando logramos que estos chicos también asistieran a ciertos programas, es todo un reto, porque tienes que primero lograr captarlos, que vayan, que asistan, y una vez ahí, empezar a reestructurar todo lo que es su sistema, digamos, de creencias inclusive, ¿no? Hace unos 5 años, por ejemplo, se hizo una encuesta, recuerdo, en México, y salió en más o menos, no sé cuál sería, pero algo como acá lo que sería tercera secundaria, no sé cómo sea en México exactamente esa etapa escolar, pero salía como que el 40% de los chicos tenía como objetivo ser sicario, ¿no? Claro, porque da dinero rápido. Y la narcocultura, muy reforzada, digamos, por el tema de las series, donde se romantiza el narco, ¿no? Dice, ah, sí, es un narco, pero ayuda a los pobres, ¿no? Sí, es malo, pero solo con los que son malos con él. Entonces, como que estas novelas tipo el patrón del mal y todo esto, inclusive una mujer, creo que la Reina del Sur, no me acuerdo, pero todas estas novelas, estas series lo normalizan y sobre todo yo lo que ellos lo romantizan y hasta lo ponen como algo valioso, como un valor, ¿no? El hecho de ser así. Ahora, cuando hablamos del otro tema que mencionas de cómo evitar que se reincida, ahí es otro tipo de trabajo, porque es una persona que ya ha cometido el acto. Entonces, después de haber cometido el acto, esa persona, pues, imaginemos que esos son sus primeros, digamos, pininos en este camino. Tiene dos opciones. Puede estar muy arrepentido, porque de verdad se da cuenta de que no quieres hacer eso,
O el otro camino es que diga, oh, me salí con la mía, ¿no? Y que más bien quiera volver a hacerlo. Entonces el especialista que trabaja con ellos tiene que explorar esa motivación. O sea, es un trabajo muy digamos, exhaustivo porque tienes que averiguar qué lo motiva a hacer lo que hace. La necesidad económica, que como te dije al comienzo, muy pocas veces es lo principal, ¿no? O sea, o hay una necesidad económica, pero no para subsistencia, sino para el lujo, ¿no? Para poder comprarse las zapatillas de marca, el celular más moderno, etcétera, ¿no? ¿Cómo pueden los programas de intervención temprana en el ámbito escolar y comunitario contribuir a la prevención de la delincuencia juvenil? Primero es detección temprana de conductas disruptivas. O sea, hay que ver qué ocurre con los niños, con las niñas también, cuando están en etapa temprana, qué conductas hay. Ahora, como te digo, después van creciendo y ya todos sabemos quiénes son. La idea es cómo intervenimos ahí. No solamente es con ellos, es también con la familia. Entonces, si hemos dicho que debería haber un psicólogo, imagínate, un psicólogo para atender a los niños, luego a los padres, o sea, no se va a dar abasto. Por último, citas al padre y el padre nunca va. No le puedes condicionar la matrícula a un niño, aparte que sería injusto. Porque, ¿por qué le Más vas a si son quitar? jóvenes. Claro, o sea, le vas a quitar el colegio. No, entonces ahí se tiene que trabajar de la mano inclusive con la policía, para que la policía también pueda intervenir, con trabajadoras sociales de la municipalidad, tendrías que trabajar con la DEMUNA, pero también las DEMUNAs tienen bastantes carencias, ¿no? O sea, yo he conocido en mi tiempo cuando trabajamos con DEMUNA solamente una trabajadora social nombrada para DEMUNA, que pasara el alcalde que pasara ya seguía ahí, pero normalmente no es la realidad. Claro. Es que cada vez que entra un nuevo alcalde, saca todo el grupo y entra otra DEMUNA, y la DEMUNA usualmente es como que no le dan el presupuesto que se debe, trabajan 2 o 3 personas, imagínate, 2 o 3 personas para todo un distrito, es imposible. ¿Y eso cómo es Lima. debería ser en base a tu perspectiva, Un tu equipo visión? mucho más grande, o sea, porque la DEMUNA justamente tiene que ver cómo interviene, tiene que ser un nexo entre lo que es justamente el servicio de los centros de emergencia, la policía bueno, y los colegios, ¿no? Desarrollar estrategias, tendrían que ser especialistas en desarrollar estrategias de cómo abordar, partiendo desde una evaluación, un diagnóstico de cada distrito, de cada zona, de ahí la importancia de las DEMUNAS, pero para eso tiene que haber una partida y una voluntad política también de poder responder a eso. Eso es verdad. Es muy importante todo lo que has dicho porque es un trabajo en conjunto, ¿no? Mencionaste lo que es el colegio, los docentes, ahora la DEMUNA y en sí la familia, que es lo principal también, ¿no? Porque sin ellos tampoco no se puede avanzar. Exacto. Por último, Ángel, cuéntanos, ¿cuáles crees que pueden ser que son los desafíos éticos que enfrentan los psicólogos al trabajar con jóvenes delincuentes y cómo se abordan? Eh, como, como, como desafío ético, yo diría, bueno, cuando sobre todo entre menores son, primero que hay una cuestión ahí que lo viví mucho, que es el tema de la confidencialidad. A veces imagínate que tú tienes un joven infractor, un menor de edad que es infractor, y que te cuenta los delitos que ha cometido, bueno, las infracciones que ha cometido, ¿no? Algunas que nadie le sabe, que no le descubrieron. Claro. Entonces, claro, y tú puedes decir, pero oye, este chico va camino a ser pues un avesado, ¿no? Y a veces te lo cuenta porque sabe que no le va a pasar nada. Entonces podría ser tú, oye, lo denuncio, no lo denuncio, ¿no? La idea es que no, o sea, no puedes denunciar eso porque te está contando en confidencialidad. El psicólogo con la persona que atiende, con su usuario, con su paciente, establece un contrato de confidencialidad. No lo puedes contar, salvo que corra riesgo la vida de esa persona o de otra. Así me dice, mira, mañana voy a matar a ese chico, ya yo tengo que avisar, obviamente, ¿no? Porque está corriendo riesgo la integridad de otra persona. Y bueno, también el hecho más que una cuestión ética, yo diría un desafío es justamente como profesional el hecho de poder establecer un lazo con estas personas, pero sin también, o sea, sin ser totalmente, ¿cómo te diría?, indispensable en su vida, ¿no? Yo tengo he trabajado con muchos chicos en su adolescencia que ahora ya están jóvenes, ya a veces por ahí se acuerdan, ¿no? Mandan un mensaje por Facebook, que es lo que teníamos,
evito dar mi número, obviamente, de teléfono, porque bueno, a pesar de que hay un recuerdo bonito al haber trabajado con ellos, pues hay un mundo donde ellos se desenvuelven, ¿no? Claro. Entonces hay que mantener esa distancia, ¿no? El hecho de que ellos a veces, tú sabes de que puede ser un referente emocional para ellos, pero que igual tienes que mantener una distancia. Entonces el desafío ético es un poquito el hecho de no, ¿cómo te explicaría? O sea, de saber que en un momento tú no vas a estar en su vida. Entonces, la idea es entrenarlos, si se puede decir la palabra, cuando trabajas con este tipo de jóvenes es primero, hay que hacer una reestructuración de todo su esquema de valores. Toda su estructura de valores tiene que ser modificada. Hay que ver cómo se modifica, cómo le cambia esa estructura. Es como que te dice, esa frase que siempre se dice que hay que cambiarle antes se decía el cassette, ahora es el chip, ¿no? Me gusta más el cassette porque yo me pongo la imagen de como un VH, ¿no? Si sacas una cinta, pero para que el programa corra tienes que ponerle otra. Claro. O sea, no basta con solamente decirle, oye, mira, todo eso que tú haces no está bien, ¿no? No, también hay que ponerle algo positivo. Y para ellos tienen que saber que pueden ser buenos. Por eso que también dentro de los programas de rehabilitación te das cuenta, con jóvenes infractores, se ve mucho el tema de la empleabilidad. Muchos chicos son buenos en muchas cosas, pero nunca lo saben porque no se les ha dado la oportunidad. Muchos de estos chicos son muy buenos en cursos clásicos, como matemática, literatura, etcétera, ¿no? Entonces, la idea, más allá de los profesionales, yo diría el rol del adulto en la sociedad, es justamente poder ver en los niños que están a nuestro alcance, en nuestra familia inclusive, que ellos empiecen a poder explorar en qué son buenos. Y si tenemos la oportunidad en algún momento de trabajar en una zona de alto riesgo, pues la idea es que estos chicos entiendan que hay más allá de la violencia. Bien, Ángel, te agradezco mucho, primero tu tiempo, ¿no? Para Claro. este podcast, Mentes en Conflicto, con un tema muy interesante como ha sido, pues, ¿no? Abordando la delincuencia juvenil desde la perspectiva psicológica. Hemos hablado de todo, no solamente de los jóvenes, sino que también esto viene desde los niños y va trascendiendo, ¿no? El apoyo muy importante de la familia, del entorno escolar y en realidad, mientras ellos van creciendo, todo lo que se va presentando. Y lo último que nos dejas, que hay que escucharlos, pues, ¿no? Sí. Hay que escuchar a los jóvenes y para que ellos puedan seguir adelante. Te agradezco mucho, esperemos tenerte en otra oportunidad. Gracias.